Amada familia, Dios me les bendice. Me alegro en esta ocasión una vez más estar con ustedes, estar en este tiempo de estudio. Es una alegría para mí, es un gran placer día a día compartir cada fragmento de esta Sagrada Escritura, y es para mí una alegría saber que Dios me utiliza para que lleve ese mensaje de salvación a cada uno de ustedes, que así como yo sé que todos lo necesitamos, porque todos necesitamos ser alimentados, ser edificados por la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a darle eh, inicio a este tiempo de reflexión con nuestra oración diaria. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Padre amado. Nos presentamos delante de ti, Señor, que reconocemos, Dios, que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, que tú eres el Dios, el Todopoderoso, que tú eres el Shaddai, el gran yo soy, Señor. Y que no somos nada, Señor, no somos nada, Señor. Si tú, Padre amado, no guías nuestros pasos, si tú, Señor, no eres nuestro escudo, si tú, Señor, no eres nuestra retaguardia, si tú, Señor, no miras cada uno de nosotros con tus ojos, Señor, con tu misericordia, amado Padre Celestial. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Te pedimos que seas tú el que hables a nuestras vidas, que seas tú el que llenes, Señor, nuestra boca, Señor, que seas tú el que abra nuestros sentidos espirituales, Dios, para poder entender y discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día, Señor. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos hables y nos ministres, Señor. Te pedimos igualmente, Señor, bendigas cada una de nuestras familias, Señor, para que la guíes por el camino correcto, amado Padre Celestial. Te damos gracias, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, hoy tenemos un tema que es muy importante, muy interesante. Me encanta estos versículos que vamos a leer aquí. Y digamos primero como una introducción. Quiero hacer como una bibliografía del personaje que vamos a hablar hoy. Y ese personaje es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos cuenta la historia y según lo que se puede inferir de las Sagradas Escrituras, que él era un fariseo celoso de la ley, que no permitiera que alguien hablara de otra cosa que no fuera lo que decía la ley, judío, por lo tanto judío fariseo. Fue criado en la ley, pues como ya dijo, en la ley de judía, y fue educado con uno de los mejores maestros que había en esa época, que era Gamaliel. Entonces era ducho, sabía mucho de lo que era la ley. Él, en la época de que se inició la iglesia primitiva, era seguidor de cristianos. De hecho, asolaba a los cristianos. Yo creo que hasta llegó a matar cristianos, creo yo, si no estoy equivocada. Y hacía muchas cosas en contra de la ley, perdón, de los cristianos. Pero llega un día, él iba precisamente en busca de cristianos. Llega un día en que nuestro Señor Jesucristo se le revela a él. Se le aparece, tuvo una luz, llegó a sus ojos una luz y lo dejó ciego. En medio de esa ceguera él no se podía levantar porque él fue tirado al piso. Dice que en el momento en que fue tirado al piso fue doblegado su orgullo, porque era un hombre muy orgulloso. Entonces él dice, pregunta a él que quién era. Entonces habla, Señor, Pablo, ¿por qué me persigue? Entonces dice él, ¿quién es, Señor? Y dice, soy yo al quien tú persigues. Entonces Dios le da una visión de que se vaya a un sitio y que espere ahí hasta que vaya alguien a verlo. Bueno, desde ese momento en que va alguien a verlo, le devuelve la visión a Pablo, y Pablo es convertido al cristianismo. Y desde ese momento él dedicó su vida a servirle al Señor. Y fue ahí donde vemos que él escribió, si no estoy mal, 14 epístolas, las cartas paulinas que le llamamos, las cartas paulinas, y él llegó a ser ese referente para lo que es la iglesia cristiana, para lo que es la iglesia primitiva, en ese tiempo la iglesia primitiva, y hasta ahora es ese referente que muchos tenemos para seguir como que ese llamado que Dios nos ha hecho, para no temerle a ese llamado que Dios nos ha hecho. Entonces el apóstol Pablo, Cristo lo llamó a predicarle a quién, a predicar a los gentiles. Resulta que los apóstoles le predicaban a los judíos, pero Pablo
Precisamente fue preparado todo ese conocimiento que él tenía, porque era un hombre ducho en la ley, todo ese conocimiento que tenía, precisamente Dios lo estaba reservando para que fuera a servirle, llevando ese evangelio a los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Pues normalmente vemos que los judíos son el pueblo elegido por Dios, entonces la ley únicamente se explicaba a quién, se explicaba a los judíos, o sea, los judíos nada más les hablaban, eran los judíos, o sea, nadie más tenía acceso como que a aprender o a que le enseñaran, no, nada más eran los judíos. Entonces, cuando Cristo muere, Cristo ya rasga eso y ya ese evangelio se permite enseñar a todo el mundo. Y ahí también donde entramos también nosotros somos esos gentiles a la cual llegó ese evangelio, porque nosotros no somos descendientes de judíos. Entonces también somos esos gentiles. Entonces el apóstol Pablo fue a predicarle a esos gentiles. Ya él tuvo muchas dificultades, obviamente, porque él tuvo que salir de ahí y predicar a los gentiles, que llegó hasta Roma, a todas las regiones de Asia, y llegó hasta Roma a predicar a los gentiles precisamente, que era el mandato que él tenía. Entonces este texto que vamos a leer hoy tiene que ver precisamente con el apóstol Pablo. Entonces vamos a verlo en la segunda epístola de los Corintios, segunda carta de los Corintios, versículos 7 al 10. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremendo ese texto. Vamos a ver la explicación de ese texto para que vean ustedes todo lo que nos quiere decir este texto. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo que le fue dado un aguijón en la carne. Bueno, la gente especula mucho, de hecho la escritura nunca nos dice cuál fue el aguijón de la carne que tuvo el apóstol Pablo, y entonces la gente dice muchas cosas, pero en sí no sabemos cuál fue ese aguijón de la carne. Pero ¿qué es lo que pasaba con ese aguijón de la carne? ¿Quién le había puesto ese aguijón en la carne? Que seguramente ese aguijón en la carne era una intensa y recurrente aflicción que él sentía, como un dolor, como yo no sé qué era lo que él sentía, pero era como una aflicción, y esa aflicción llegaba siempre, y era muy intensa y era recurrente. Ya ese aguijón entonces fue puesto ¿por quién? Por Satanás. Satanás, dice ahí, dice el apóstol Pablo, que un mensajero de Satanás para que me abofeteara siempre. Pero sin embargo Satanás lo puso. Pero ¿qué pasó con Dios? Si miramos Dios permitió que ese aguijón llegara a la vida de Pablo, porque si Dios fuera querido, le había quitado ese aguijón al apóstol Pablo, pero no, Dios permitió que él tuviera ese aguijón. Entonces, dice el apóstol Pablo: ¿para qué me fue dado ese aguijón? Dice, él mismo lo dice, ¿para qué? Dice, y lo vamos a leer textualmente como dice aquí: para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca, o sea, ¿qué es enaltecer? Para que no me sienta orgulloso, para que no me sienta soberbio, para que no crea que lo que yo sé es porque yo, sí, porque es para que yo reconozca que lo que soy, lo que tengo, se lo debo a quién, se lo debo a Dios, se lo debo a Cristo, que todo lo sabio, que toda la sabiduría que tengo, ¿es para qué? Es para eso. Ya que yo, apóstol Pablo, conocedor de la ley, que fue instruido en la mejor universidad, por decirlo así, con el gran maestro Gamaliel, o sea, eso no es nada. ¿Por qué? Porque no me debo orgullecer, no me debo enaltecer de eso que sé, que lo que yo vivo, que lo que yo soy, se lo debo a quién, a Dios. Eso dice el apóstol Pablo, y de hecho en las diferentes cartas donde que él escribió hace ver eso, que lo que él es, se lo debe a quién, se lo debe al Todopoderoso, a Dios, a Cristo. Ya, entonces para eso fue dado ese aguijón en la carne para él. Ese aguijón era como decir, bueno, ubícate, mijo, ubícate, sé humilde. Eso es lo que está diciendo, sé humilde. Que aquí el que mando, decía Cristo, dice Dios, soy yo. Aquí el que mando, aquí el dueño de la obra soy yo. Tú puedes ir y fundar diferentes iglesias a todas partes donde vayas, porque esa era la labor del apóstol Pablo, y fundaba iglesias. Puede hablar lo bonito que tú hables, pero aquí el que manda, aquí el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, aquí soy yo. Eso era, o sea, sé humilde. O sea, que ese aguijón de la carne, digo yo en mis palabras, era como ese polo a tierra que tenía el apóstol Pablo ahí firme, para que él no se creyera grande.
Y entonces dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea que el apóstol Pablo seguramente, estaba aburrido, aunque yo digo que 3 veces es poquito, porque yo creo que nosotros mirando, uno dice, no, Señor, quítame esto, Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir con eso? Que, aunque no sabíamos qué era una enfermedad o qué era lo que él tenía, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Yo creo que 3 veces es poquita. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que 3 veces le pidió al Señor. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Tremenda, qué palabra tan hermosa. Dice, bástate mi gracia. Cuando nos dicen a nosotros, bástate mi gracia, no importa lo que estés sufriendo, no importa lo que venga, no importa lo que estés viviendo, no importa si te está doliendo, no importa si te están persiguiendo, no importa si te duele, si te maltratan, no importa. Bástate mi gracia. Y cuando nosotros vimos esa palabra gracia, es ese inmerecido que tenemos nosotros, que uno dice, wow, Señor, o sea, gracias porque... ¿qué tenía yo que tú te fijaste en mí, Señor? ¿Qué tenía? O sea, eso, esa gracia, ese regalo, esa cosa extra que nos da el Señor, que hace que usted sea bien visto, que Dios le haya placido poner sus ojos en cada uno de nosotros. Es esa gracia. De hecho, la palabra dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice, la reina Esther también halló gracia. Halló esa gracia. Entonces varios personajes hallaron gracia, y en este momentico nosotros también hallamos esa gracia de Dios, porque Dios se ha fijado en cada uno de nosotros. ¿Quién somos nosotros para que Dios se fijara en nosotros? Nosotros no somos nadie. Sin embargo, Dios le plació y colocó sus ojos en cada uno de nosotros. Entonces él le está diciendo al Señor, al apóstol Pablo, bástate mi gracia. No importa lo que estoy viviendo, o sea, no importa lo que pase, bástate esa gracia. Y le sigue diciendo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, nosotros no tenemos que ser autosuficientes, orgullosos para que Dios actúe. No. Entre más humildes somos, ahí está actuando Dios en cada uno de nosotros. Entre más nos dobleguemos ante Él, entre más nos arrodillemos ante Él, ahí está actuando Dios en nosotros. O sea, Dios se perfecciona en la debilidad de cada uno de nosotros. O sea, el poder de Dios es donde se manifiesta cuando nosotros decimos, Señor, no puedo. Señor, soy incapaz de hacer esto. Señor, ayúdame. Cuando reconocemos eso a Dios, ahí es donde el poder de Dios llega a obrar en cada uno de nosotros. Y ya lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo en este momento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa debilidad que dice el Señor ahí, que el poder se perfecciona en la debilidad, es reconocer esa dependencia que tenemos, esa dependencia que tenemos de Dios. No necesitamos ser, para Dios, necesitamos ser ¿qué? Nada más humildes para que Él actúe en cada uno de nosotros, para eso fue dado al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo no se enalteciera. Para eso era ese aguijón, para decirle, eres débil, reconoce que eres débil. Entonces cuando uno reconoce que es débil, ahí es donde llega el poder de Dios a obrar en cada uno de nosotros. Ya, es ahí cuando llega esa gracia en cada uno de nosotros, cuando reconocemos que somos débiles. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo ahí, por lo tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí su poder. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo, ¿será que lo vio mal? ¿Será que le dijo, Señor, pero por qué? Señor, pero ¿por qué me llega este aguijón? Señor, quítame eso. Señor, pero ¿por qué me vas a decir que nada más eso? Y ahí dice el apóstol Pablo, él se rinde al Señor. Él le dice, de buena gana me gloriaré en mi debilidad. De buena gana le voy a decir, Señor, siempre, Señor, soy débil. Señor, para que su poder obre en mí. Y es lo mismo que tenemos nosotros que decir en este día, ¿ya? En este día donde también somos débiles en muchas cosas, y es ahí donde debemos de reconocer también nosotros eso. Entonces, y en el versículo 10, ahí rápidamente, porque el tiempo ya nos está llegando, por lo tanto, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ahí donde le dice el apóstol Pablo, que llegue todo emisario de Satanás, que llegue, que no importa, que yo tengo Dios que pelea por mí, tengo un Dios que va delante de mí, tengo un Dios que es el que vela por mí. Entonces
yo soy débil para que sea Dios obrando en esas necesidades que tengo yo día a día. Y es ahí donde el apóstol también dice, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Cristo. Y es ahí donde dice él, ¿por qué? Porque soy débil. ¿Por qué? Porque dependo de quién, dependo de él. Entonces hoy, familia, nuestra reflexión es que es mirar cuál es ese aguijón que tenemos nosotros, cuál es ese polo a tierra que nos está aterrizando, eso que nos hace crecer orgulloso, creer orgulloso, eso que nos hace creer que somos el todo, pues que ya estamos casi igual a Dios, eso que nos hace creer, ¿cuál es ese aguijón? Descubramos en este momentico ese aguijón para que Dios pueda actuar. Decirle, Señor, soy débil, ayúdeme, Señor, necesito de usted. Entonces, cuando ya reconocemos que ese aguijón lo tenemos, entonces rindámonos al Señor, digámosle, Señor, aquí está, para que la gracia de Dios repose sobre cada uno de nosotros. Oramos, familia. Soberano Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre amado. Hoy reconocemos, Señor, que somos débiles, Señor. Hoy reconocemos que no somos nadie. Hoy reconocemos que te necesitamos, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Todopoderoso, Señor, y sin ti no somos nadie, amado Padre Celestial. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, qué alegría estar con ustedes compartiendo este tiempo, que sea de análisis, que sea de reflexión para sus vidas, de edificación para sus vidas, que la gracia del Padre, que la bendición de Dios, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.